Bueno, ya he visto que han entrado a pseudocódigo con el Inge, un poquito tarde, pero en realidad pseudocódigo es, creo, el tema primordial del primer parcial, ¿ok? Entonces es a lo que más tienen que enfocarse. Ya olvídense de lo que han hasta ahora de algoritmos, lo que han visto en las últimas clases, ¿no es cierto? Bueno, tiene relación, pero es como comenzar de nuevo con pseudocódigo, porque todo lo que hemos visto en algoritmos se puede hacer en pseudocódigo. ¿Ok? Pero yo lo voy a explicar desde lo más básico. Yo creo que si no han entendido algoritmos, podrían entender pseudocódigo sin necesidad de algoritmos, pero tienen que eh, darle mucha atención a este tema. Básicamente, si va a haber examen primer parcial, va a ser solo de pseudocódigo, ¿ok? Entonces, sería el tema primordial del primer parcial, como les dije. Am, Estuve revisando un poco lo que estuvieron avanzando con el Inge. Creo que el miércoles fue su primera clase de pseudocódigo, no estoy seguro. Y creo que les ha dado todo el tema de pseudocódigo se los ha subido y ya para que lean, ¿no es cierto? Aunque es poco lo que les ha dado para que lean, pero en realidad entender eso y saber utilizarlo no es solo leer y ya, hay que practicarlo, básicamente. A ver, denme un ratito, les comparto la pantalla. Mm, ya, a ver. Entonces, para pseudocódigo, muchachos, tienen que entender desde ahorita hasta que terminemos el tema. Si no entienden algo, lo próximo que se avanza no van a entender. Todo aquí es secuencial, tienen que entender todo, muchachos. Entonces, si tienen alguna duda o no han entendido algo que estoy explicando, no tengan miedo de interrumpirme y preguntarme, ¿ok? Tienen que entender todo. Si algo no entienden y lo dejan pasar, denlo por hecho que no van a entender lo siguiente, ¿ok? De todas maneras, yo intento explicarlo lo más claro posible, ¿ok? Pseudocódigo ya es una manera de programar, podría decirse. Hasta ahora lo que hemos estado haciendo y lo que hemos visto con el INGE es puro algoritmos, ¿ok? Ya sabemos que es una variable, ya sabemos que es una asignación, hemos visto cómo ordenar un algoritmo, cómo leerlo, hacer pruebas de escritorio, ¿verdad? Para pseudocódigo, por si acaso, igual se hace pruebas de escritorio. Solo que el pseudocódigo ya tiene una estructura diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Ya no se enumeran los pasos, se da por hecho de que están enumerados y se van a seguir ese orden, pero en sí ya no se pone el número de paso que es. ¿Ok? Existe la asignación en pseudocódigo, existen las variables, existen estructuras que vamos a ver que son la estructura condicional, la estructura repetitiva, ¿ok? Que cosa que, por ejemplo, la estructura condicional creo que sí se ve en algoritmo, lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Si pasa esto, entonces ir a, eso era una condicional, ¿no es cierto? En pseudocódigo también existe. Es un poco diferente su estructura, pero funciona igual. Y la estructura repetitiva es algo que no se ve en algoritmos, pero aquí sí, ¿ok? Eh, no sé si han leído lo que les ha dejado el INGE, pero básicamente, a ver, denme un ratito, bueno, mejor lo hago aquí. Podríamos dividir, por así decirse, todo pseudocódigo en tres, ¿ok? Pseudocódigo utiliza estructuras. La primera estructura es la estructura secuencial o lineal. La segunda es una que tal vez ya conocemos, estructura condicional o las estructuras condicionales. Y también está la estructura repetitiva, ¿ok? Estas tres estructuras lo vamos a ver a lo largo de nuestras clases. Hoy día solo vamos a ver estructura secuencial y cosas básicas de pseudocódigo. Su estructura del pseudocódigo y todas esas cositas básicas, ¿ok? La siguiente ya vamos a ver condicionales, yo creo que sí, y las subsiguientes repetitivas, dependiendo de cómo va avanzando el link y cuándo tiene planeado hacer el examen de primer parcial o hasta qué fecha va a ser el primer parcial. Dependiendo de eso voy a ver si
Condicionales lo avanzo en 2 clases o en una, porque condicionales se divide en 4 por si acaso. Están las condicionales simples. Bueno, directamente las condicionales simples, las dobles, las anidadas y las múltiples. ¿Ok? Esto bueno, creo que normalmente lo hago en 2 clases avanzo de estructura condicional, pero como digo, no queda mucho tiempo para que termine el primer parcial y no sé cuándo va a ser o hasta cuándo va a considerar el INGE primer parcial, entonces capaz lo haga todo en una clase, ¿ok? Y las repetitivas se dividen en 2, eso igual lo hacía en una clase. El mientras y la estructura repetitiva para. ¿Ok? La secuencial no se divide en nada. Y además es muy simple en entender. De hecho, hoy día lo vamos a ver. ¿Ok? Pero más o menos así es todo pseudocódigo. Después de esto, nos quedaría ver un tema más antes de que se termine todo lo que deberíamos llevar para el primer parcial, que son subprogramas. ¿Ok? Pero, a ver, veremos si el INGE considera esto para el primer parcial o el segundo, no sé. Yo creo que para el primer parcial, porque el segundo parcial ya vamos a ver Visual Basic y esto de subprogramas en Visual Basic ya es diferente. Pero a ver, veremos, porque si el INGE está un poco retrasado. Si recién entra pseudocódigo ya es tarde. Pero supongo que igual el examen va a ser más tarde, entonces ya veremos. Pero hoy día nos vamos a preocupar solo de esto, estructura secuencial, ¿ok? Y de pseudocódigo, la base del pseudocódigo. Pseudocódigo, creo que alguna vez ya les mencioné, es como que la mezcla entre un lenguaje de programación que la computadora entiende y el lenguaje natural. Es la combinación entre los dos, ¿ok? ¿Para qué existe el pseudocódigo? Sirve para, bueno, normalmente sirve para aprender a programar, se utiliza mucho para enseñar a programar y para aprender también. ¿Por qué? Porque aquí tú ya le das instrucciones que la computadora entiende y tú también. Utilizas estructuras que la computadora entiende y tú también. Por eso es una combinación de lenguaje de computadora, un lenguaje de programación y el lenguaje natural, cosa de que los dos se entiendan. Y ya después se entra a un lenguaje de programación puro, que no hay mucha diferencia con pseudocódigo, solo en algunas cosas. Eso lo vamos a ver para el segundo parcial. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la estructura de un pseudocódigo? Seguro ya lo han visto si es que han leído. Primero tiene un encabezado, ¿ok? Cuando tú quieres desarrollar un pseudocódigo, quieres hacer un pseudocódigo, tienes que poner primero que nada un encabezado, que comienza con la palabra programa y luego pones un nombre, ¿ok? Cualquiera, no tal cual tienen que poner la palabra nombre, tienen que poner el nombre del pseudocódigo que vas a escribir, ¿ok? Este nombre normalmente tiene que ser descriptivo. ¿A qué me voy? A que si el programa va a resolver un problema, digamos, no sé, el de números espejos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces el programa tiene que llamarse números espejos. O si va a hacer serie Fibonacci, creo que lo han visto. No, todavía no han visto, no estoy seguro. Pero si digamos va a resolver el problema de la serie Fibonacci, que es un problema de números, entonces el programa se va a llamar Fibonacci, ¿no es cierto? Entonces tiene que describir qué va a ser el programa o el pseudocódigo, el nombre que tú le vayas a poner, ¿ok? Le puedes poner el nombre que sea solo A, puedes. O algo sin sentido, también puedes. En realidad el nombre puede ser cualquier cosa. Pero lo mejor, una buena práctica, es de que sea un nombre descriptivo. ¿Ok? Que diga qué cosa va a ser el programa. Luego del encabezado, viene una sección que no solo es una línea, pueden ser varias líneas. ¿Ok? Esta sección que acaba de aparecer ahorita, que en este caso solo son 3, pero como les he dicho, puede haber tantas líneas como sea, como se necesite en realidad. Se llama la declaración de variables, ¿ok? Nosotros ya hemos hablado de variables en algoritmos. Una variable, ahorita vamos a hablar otra vez, es donde se guarda un dato, ¿no es cierto? Y declarar una variable significa crear una variable. Entonces, en esta sección vamos a crear las variables que vamos a utilizar en el pseudocódigo. ¿Ok? Entonces está el encabezado, luego viene una sección que es la declaración de variables, que ahorita vamos a ver esto, que es algo que no estamos acostumbrados a hacer, porque o bueno, por lo menos yo no lo hacía, en algoritmos no lo hacía así, ¿ok? Pero les voy a explicar ahorita. Y luego de la declaración de variables, viene la palabra inicio, ¿ok?
básicamente para indicar que a partir de aquí se va a comenzar a escribir instrucciones para que la computadora lea. ¿Ok? Instrucciones para que lea y ejecute. Entonces, siempre debajo de la declaración de variables se pone la palabra inicio, tal cual. No puede ser otra. Igual estaría mal si se olvidan poner esto. ¿Ok? Tiene que estar sí o sí la palabra inicio, justo debajo de la declaración de variables. ¿Ok? Y como les he dicho, después de inicio viene un bloque de instrucciones. Un conjunto de instrucciones que ya, bueno, ya hemos visto algunas instrucciones, ¿no es cierto?, en algoritmos, que son el leer, el asignar, que es para variables, y el mostrar. Igual lo vamos a repasar un poco hoy día. ¿Ok? Viene cualquier tipo de instrucciones y también aquí vienen estructuras condicionales repetitivas, que lo vamos a ver después. ¿Ok? Y por último, después del bloque de instrucciones viene el indicador que dice que aquí termina el pseudocódigo, que es la palabra fin. ¿Ok? Entonces, esta es la estructura del pseudocódigo, no hay nada más. ¿Ok? Está el encabezado, declaración de variables, la palabra inicio, el bloque de instrucciones y la palabra fin. ¿Ok? Por si acaso el bloque de instrucciones normalmente se lo hace con un salto de línea. Bueno, con un tabulado, ¿entienden? Con una sangría. ¿Por qué? Porque a veces puedes llegar a confundirte cuando no tiene salto de línea. ¿Ok? Eso lo vamos a ver después cuando veamos estructuras condicionales y repetitivas. Vamos a ver cómo se vería si todo estuviera en una misma columna, en un mismo orden, o todo sin salto de línea, por así decirse, y es difícil de entender. En cambio, cuando se utiliza saltos de línea, es mucho más fácil de entender. ¿Ok? Siempre es, no necesario, no es obligatorio, pero es otra buena práctica. El bloque de instrucciones del pseudocódigo tiene que estar con un espaciado, con una sangría. ¿Ok? Entonces, esta es la estructura de un pseudocódigo. ¿Ok? Vamos a ver un poquito más qué es lo que va aquí en la sección de declaración de variables. ¿Ok? Como ya les he dicho, declarar una variable es crear una variable, ¿no es cierto? Y nosotros habíamos visto que una variable, o bueno, estábamos considerando que una variable era como una caja que tenía un nombre y era un lugar donde nosotros podíamos poner un dato, ¿no es cierto?, para que se almacene. Eso hemos visto en algoritmos, hemos repetido creo que 2 clases que es una variable, ¿no es cierto? Pero yo me tengo que crear esta caja si lo voy a utilizar. En algún momento tengo que decir, ok, yo quiero una caja que se llame X, ¿ok? Entonces tengo que crear esa caja, tengo que declararla, ¿ok? Crear una variable bueno, el concepto apropiado en la programación es declarar, ¿ok? También se le dice crear, pero lo correcto es decir declarar. Y por eso esta sección se llama declaración de variables, porque aquí es donde se crean las variables que vas a utilizar, como ya les he dicho. ¿No es cierto? Habíamos visto que el insertar un dato en una variable a esa acción se le llamaba asignar, ¿no es cierto? Es igual, hemos visto, y existe una instrucción que es la asignación, si ustedes recuerdan, que hace esto, ¿no es cierto? En un ratito vamos a hablar mejor de eso. ¿Ok? Pero en esta sección, como les digo, es donde se crean las variables. ¿Cómo? Nosotros también habíamos visto, bueno, no recuerdo bien, pero bueno, las variables al momento de crearlas, tú le tienes que decir qué tipo de dato va a guardarse en esa variable, ¿no es cierto? No es lo mismo un número que un símbolo, o un símbolo no es lo mismo que un conjunto de símbolos o caracteres, ¿verdad? No es lo mismo una arroba que la palabra casa. Entonces, son distintos tipos de datos. Un real, por ejemplo, un número real no es lo mismo que un entero. Entonces, tú al crearte una variable no puedes guardar cualquier cosa en esa variable. Depende, en realidad. Depende de qué, de qué tipo sea esta variable. ¿A qué me voy? Que tú le tienes que decir al momento de crear qué tipo de dato va a guardarse en esa variable. ¿Ok? Eso igual creo que habíamos visto, hay tipos de datos. El tipo de dato entero, el tipo de dato real, el tipo de dato cadena y el tipo de dato booleano, ¿no es cierto? Y estos son diferentes entre sí. Entonces yo al crearme una variable le tengo que decir, ok, me voy a crear mi variable x que me guarde enteros, o que me guarde reales, o que me guarde cadenas o booleanos, ¿verdad? Entonces no puedo guardar cualquier cosa en una variable. Si yo le digo, ok, x va a guardar enteros, entonces solo tiene que guardar enteros, ¿ok?
Si le digo vas a guardar cadenas, entonces solo va a guardar cadenas, no puedes meterle un número ahí. Entonces en la declaración de variables, tú lo que tienes que hacer es eso, decir, me voy a crear una variable que se va a llamar x y que solo me va a almacenar enteros. ¿Ok? Este int que está aquí, que va por delante del nombre de la variable, indica de qué tipo de dato va a ser esta variable, qué tipo de datos se van a guardar. ¿Ok? Pero, o sea, lo que más sentido tendría sería poner, ok, me voy a crear una variable que se llame entero, o bueno, que se llame x y que almacene enteros, ¿verdad? Pero en pseudocódigo ya no se le puede poner tal cual entero. Si yo quiero que mi variable guarde enteros, tengo que ponerle int, ¿ok? ¿Por qué int? Porque int es la abreviación de integer y la palabra integer en español es entero. ¿Ok? Básicamente por eso. En pseudocódigo, esa es la regla. Que si tú te quieres crear una variable entera que guarde enteros, entonces la forma de especificarle eso, que esta variable va a ser de tipo entero, es poniéndole int. ¿Ok? Entonces si yo me quiero crear una variable entera, pongo int por delante. En realidad, siempre que tú te quieres crear una variable, primero tienes que especificar qué tipo de dato va a guardar esa variable. Entonces primero especifico, ok, esta variable va a guardar un entero, pongo int, y se va a llamar x. ¿Ok? Entonces la computadora se va a crear una caja vacía que va a poder guardar enteros. ¿Qué es string? String es el tipo de dato de cadenas. ¿Ok? Si yo quiero crear una variable que guarde cadenas, entonces tengo que poner string. Ese es el tipo de dato en pseudocódigo que indica que es una cadena. String en español es cadena, tal cual. Si quieren, traduzcanlo. Entonces, si yo me creo una variable que quiero que guarde cadenas, pongo string y el nombre de la variable. Esto es un ejemplo nada más. ¿Ok? Luego, los booleanos, por ejemplo. Es muy similar. En inglés es boolean. ¿Ok? Entonces se pone boolean y el nombre de la variable que quiero que guarde un booleano. Y me faltaría el real, ¿no es cierto? ¿Cómo creo una variable que almacene un real? Para el real se utiliza, si no recuerdo mal, double. ¿Ok? Esto en español significa doble, pero en sí almacena un real. ¿Ok? Tiene una explicación por qué se llama double. Es por algo sobre doble precisión que toma en cuenta decimales y enteros, pero ahorita no me voy a poner a explicar eso porque en realidad no nos importa mucho. Lo único que tenemos que saber es que si yo me quiero crear una variable que me almacene reales, la forma de especificar que va a ser real es double. ¿Ok? Bueno, no estoy muy seguro, tendría que revisar, pero que yo me acuerde si es double. ¿Ok? Ni siquiera puedo revisar porque creo que el módulo no está. Ah, sí está. A ver, vamos a revisar. O a no ser que ustedes me indiquen si han visto eso. Seguro el Inge, pero ha puesto. Vamos a ver los tipos de datos. En pseudocódigo no está, eso ya lo revisé, entonces no está aquí. Tendría que estar en algoritmo. Aquí no, en algoritmo debería estar. Lenguaje natural, representación de datos, características, a ver aquí. Tendría que estar aquí. Tal vez. No parece que no está. ¿Dónde hablaron? Pues de tipos de datos, concepto, no creo, ¿no? Elementos básicos de la programación, la asignación directa, contador, acumulador, obtención de datos, mostrar datos. No habla de tipos de datos en ningún momento. Creo. Prueba de escritorio, características, ejercicios básicos, operadores, variables y tipos de datos. Pero bueno, esto no ha escrito el Inge en realidad, ¿no? Esto solo es una información. Tipos de datos, enteros, reales, cadenas. Aquí está, int es el entero, ¿no es cierto? Como les había dicho. Ahí está, los reales, double. ¿Ok?
Las cadenas aquí no dice que es string, pero bueno, es string. Nada más, ¿ok? Entonces, como les decía, estaba bien lo que estaba diciendo. Si yo me quiero crear una variable que va a guardar un real, entonces double, n, digamos, ¿ok? Entonces, esos son los tipos de datos. Cuando yo me quiera crear una variable, tengo que poner el tipo de dato por delante y luego el nombre de la variable, ¿ok? Nada más, no hay mucha ciencia. Así funciona la declaración de variables, ¿ok? No se olviden, int entero, string cadena, boolean booleano y double real. ¿Ok? Ahí está, declaración, ya hemos visto eso. Ahora vamos a ver qué es exactamente la estructura secuencial. Como les había dicho, existe la estructura secuencial o lineal, estructuras condicionales y estructuras repetitivas. ¿Ok? Pero la estructura secuencial hace referencia a este bloque de instrucciones. ¿Ok? Porque, bueno, simplemente hace referencia a esto y ya. No hay mucha más ciencia. Si tú agarras y haces un pseudocódigo, que aquí está mal, aquí no es algoritmo, que es programa. Si tú agarras y comienzas a hacer un programa, al momento de tú escribir instrucciones de esta manera, ya estás creando una estructura secuencial. Se llama estructura secuencial porque la computadora cuando las lee secuencialmente. ¿Eso qué significa? En orden de arriba abajo. ¿Ok? Entonces va a comenzar por la primera instrucción, luego segunda, luego tercera, como habíamos visto, ¿no es cierto? Los algoritmos se leen así. Se comienza desde la primera, segunda, tercera y cuarta y se continúa, ¿no es cierto? Entonces, cuando se hace este bloque de instrucciones así, una instrucción debajo de otra, esa es una estructura secuencial, básicamente. Nada más, no hay mucha más ciencia en esto. Eso es una estructura secuencial. ¿Ok? Entonces, básicamente, siempre que hagamos pseudocódigo, casi siempre, sin darnos cuenta, vamos a hacer o vamos a estar creando una estructura secuencial. Una instrucción bajo de otra que la computadora va a leer tal cual, como lo muestra la flecha. En realidad, la computadora cuando lee un programa tiene un puntero que es parecido a esta flecha, ¿ok? Que le indica en qué línea está leyendo y ejecutando actualmente, ¿no es cierto? Cosa de que no se pierda, por así decirse. Entonces tiene un indicador, tiene un puntero, se le llama, que le dice qué instrucción está actualmente leyendo y ejecutando. Cosa de que cuando vuelva para leer la siguiente instrucción sepa, ¿no? El puntero va a bajar uno. Entonces siempre va a haber este puntero. Nosotros no lo vamos a ver, obviamente. Nosotros solo vamos a ver el pseudocódigo y ya. Pero la computadora para leer ese pseudocódigo, bueno, o el programa, hace eso. Agarra un puntero y comienza por la primera instrucción, luego la siguiente y el puntero le indica qué instrucción leer, básicamente. ¿Ok? Entonces, simplemente esto es una estructura secuencial, no hay mucha más ciencia. Un conjunto de instrucciones que están ordenados y se leen de arriba abajo. ¿Ok? Nada más. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de eso. Pero estas instrucciones, al igual que en algoritmos, no pueden ser cualquier tipo de instrucciones. De hecho, ya sabemos qué instrucciones hay, ¿no es cierto? Está en la instrucción leer, que esto ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Se escribe de esta manera, esta forma tiene la instrucción leer, viene la palabra leer primero y luego viene el nombre de una variable, ¿ok? No es X tal cual, este es un ejemplo. Puede venir cualquier nombre, pero tiene que ser el nombre de una variable. ¿Ok? ¿Cómo funcionaba? Le va a aparecer en la pantalla al usuario una caja de texto donde va a poder poner cualquier cosa que se le dé la gana. En realidad, un dato, ¿no es cierto? Número, palabras, lo que sea. Y ese dato que inserte el usuario en esa caja de texto se va a guardar en la variable que tú le has especificado aquí, en la instrucción leer. ¿No es cierto? Es como una asignación, básicamente. Le está asignando el valor que el usuario le ha dado a la computadora a esta variable. Por eso se llama leer, porque estoy leyendo datos, básicamente. La otra instrucción que hemos visto es el mostrar, que es muy similar, ¿no es cierto? Se pone la palabra mostrar y el nombre de una variable. ¿Qué hace este mostrar? Muestra el valor, el dato que está almacenado en esta variable que tú le has especificado. ¿No es cierto? En este caso estaba guardado 6 en X. Entonces yo le digo mostrar X, se va a mostrar 6. ¿Ok? Por si acaso este mostrar no solo muestra los valores de los datos, también puede mostrar cadenas. Por ejemplo, esto lo vamos a borrar, esto ya no necesito. Si yo digo mostrar, ya digamos que me creo
mostrar num, ¿no es cierto? Pero digamos que por delante decía num va a ser igual, eso es una asignación, ¿no es cierto? A 5. Entonces, ¿qué se va a mostrar en pantalla? 5, ¿verdad? Porque num tiene guardado el dato 5. Pero, y si yo le hago esto, ya no me va a mostrar 5 en la pantalla, sino que me va a mostrar, tal cual me va a mostrar esta palabra. Tal cual, en la pantalla va a aparecer num. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa que esté entre comillas dobles, se lo va a mostrar tal cual. Si yo le digo hola, entonces se va a mostrar en pantalla hola. ¿Ok? Obviamente aquí no existe una variable que se llama hola. Y por más de que existiera una variable que se llame hola, que no se va a ser un real, por ejemplo, no va a mostrar el valor que tiene ese real, porque aquí estoy imprimiendo un mensaje. En realidad estoy imprimiendo o estoy mostrando una cadena. Y nosotros sabemos que una cadena es un tipo de dato, ¿verdad? Es un conjunto de caracteres. Entonces, una cadena, cuando estés haciendo pseudocódigo, siempre tiene que estar entre comillas dobles. Entonces, aquí estoy mostrando una cadena. Si yo quiero que se muestre un mensaje en la pantalla, lo tengo que escribir ese mensaje entre comillas dobles. Y si yo quiero que se muestre el valor de una variable, entonces solo pongo el nombre de una variable sin comillas dobles. ¿No es cierto? Porque si lo pusiera entre comillas dobles, se va a mostrar el nombre de la variable y no el dato que almacena. ¿Verdad? Entonces, el mostrar trabaja tanto como con variables o con cadenas. ¿Ok? O incluso con números. Si yo hago esto, digamos, mostrar 5, en la pantalla se va a mostrar 5. ¿Ok? Si yo le pongo entre comillas dobles, también va a mostrarse 5, ¿no es cierto? Porque igual es un carácter. ¿Ok? Solo que aquí lo está tomando como si este dato fuera un entero. Y si yo le pusiera dobles comillas, ya no es un dato entero, sino es un dato de tipo cadena. ¿Ok? Esa es la diferencia. Pero igual se muestra. Entonces, así funciona el mostrar. Por eso el Inge igual utiliza mucho eso. Cuando quiere leer un dato, antes de leer un dato, muestra un mensaje, ¿no es cierto? Pone algo así. Ingrese un número entero positivo, digamos, que es muy común. Entonces, ¿qué está haciendo? Va a mostrar esta cadena. Tal cual esto se va a imprimir en la pantalla. ¿Ok? Y después recién le dice leer num, por ejemplo. Entonces, recién le va a pedir el número. Entonces, primero se va a mostrar este mensaje y recién se va a leer el número. ¿Ok? Pero así funciona el mostrar. Y la última instrucción que les había dicho que es la más importante, sin esto no se podría hacer programas, es la asignación de variables, que ya sabemos qué es, ¿no es cierto? Asignar es guardar un dato en una variable. ¿Cómo se hace eso? Así. Se pone el nombre de la variable en la que tú quieres guardar algo, se pone la flechita de asignación que tiene este sentido. Si está al otro sentido está mal, por si acaso. Y está el dato que tú quieres guardar. ¿Ok? Entonces, esta es la asignación. Estoy diciendo que 5 voy a guardar en la variable x. ¿No es cierto? Y puedes guardarle, dependiendo de qué tipo de dato sea esta variable, le puedes guardar cualquier tipo de dato. ¿No es cierto? Si x es un entero, entonces esto está bien. Si fuera un real, esto está bien. Esto es un ejemplo de caracteres, pero no lo vamos a utilizar, así que no le toman importancia. Esto sí vamos a utilizar cadenas, ¿no es cierto? Las cadenas, como les he dicho, siempre entre comillas dobles. Entonces, en este caso, si x fuera una variable de tipo cadena, entonces esto está bien, porque estoy guardando una cadena a esta variable. Aquí igual, ¿no es cierto? La cadena, como les había dicho, puede tener 0 hasta infinitos caracteres, por si acaso. Aquí solo tiene 1, aquí tiene 4. Podría estar vacía la cadena, solo tener comillas dobles y nada. ¿Ok? Puede guardar booleanos, dependiendo, como les he dicho, de qué tipo de dato sea x. ¿Ok? Pero nunca se puede hacer esto, por ejemplo. Digamos que me creo un programa, ¿no? Un pseudocódigo. Pongo programa. En este caso se llama ejemplo y me voy a crear variables. Me voy a crear una variable que sea entero, que se llame número. ¿Ok? Y después ya veré qué variables me creo. Pongo inicio y voy a decir, ok, a la variable número le voy a guardar el número entero 8. ¿No es cierto? Está bien, no hay ningún problema. Y luego le digo, número va a ser igual a 3,1. Eso ya está mal. Eso ya no admite la computadora, te bota error. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy intentando guardar un real donde yo le había dicho que esta variable solo guarda enteros.
¿verdad? Entonces, esto estaría mal, no se podría, imposible. Peor una cadena, ¿no es cierto? Por ejemplo, hola, eso tampoco no se podría hacer. ¿Ok? Eso hay que tener mucho cuidado, no se puede guardar cualquier cosa en donde sea. Tienen que tener sus variables específicas, ¿no es cierto? Y, ¿qué más estoy olvidando? Ah, y como les había dicho, me voy a crear una variable cadena, por ejemplo. Entonces, string, que se llame tal cual cadena. Entonces aquí le voy a poner cadena. Entonces, esto está bien ahora, ¿no es cierto? Estoy guardando la cadena hola en esta variable. Está bien. También podría ser esto, por si acaso. Cadena va a ser igual a esto. Esto es una cadena, ¿por qué? Porque hay doble comillas dobles, ¿no es cierto? Solo que no tiene ningún carácter. Entonces es una cadena vacía. Pero está bien, no te da ningún error por si acaso. Está bien hacer esto. En algunos casos sí se necesita crear una cadena vacía, lo vamos a ver. También se puede hacer esto. Por si acaso, que esté vacío no es lo mismo que hay un espacio. Porque la computadora al espacio lo ve como un carácter, por si acaso. Como si fuera una H o un signo de interrogación. Esos son caracteres. El espacio dentro de la computadora, por si acaso, igual es un carácter. ¿Ok? Entonces esto es diferente a esto, por si acaso. Algo más sobre las variables. He visto que creo que se crea variables con mayúscula. Sí, está creando variables con mayúscula. Pero normalmente, o sea, aquí no. Aquí las variables que se está creando son con minúscula, ¿ok? He visto en algunas cosas que hizo el Inge, por ejemplo, en este ejemplo, las variables están con mayúsculas, pero en realidad hay una regla en general en el mundo de la programación que dice que ninguna variable puede comenzar con una mayúscula. Por ejemplo, yo no podría crear una variable así. Bueno, se puede, pero no se debería. Por ejemplo, voy a crear un booleano. Boolean, no sé, no, veamos con otro nombre. Eh, comprobar, digamos. Pero yo no puedo crear una variable con mayúscula. No se debería porque hay otros conceptos en el mundo de la programación que no te permiten hacer esto, ¿ok? En otros lenguajes no se permitiría hacer esto. Nosotros no vamos a tener este problema. Ustedes si quieren lo pueden hacer y no va a pasar nada, pero una buena práctica es de que no comience con mayúscula, ¿ok? Cuando estemos en Visual Basic también se declaran variables. También vas a poder declarar variables con mayúscula, ¿ok? Pero no se debería poder hacer, está mal. Debería ser con minúscula nomás. Otra cosa que no se puede hacer es comenzar una variable con un número. Por ejemplo, así. Este nombre de una variable está mal. ¿Ok? Siempre tiene que comenzar con una letra. Y tampoco puede comenzar con un símbolo, por si acaso. Así, por ejemplo. No puede. El nombre de las variables, si se los quiere hacer correctamente, tienen que comenzar con una letra minúscula. Ningún símbolo por delante. En realidad no debería haber ningún símbolo en el nombre de las variables. Solo letras y números también se podría. Pero se tiene que comenzar con una letra minúscula. Y también puedes tener una variable que tenga dos palabras. Por ejemplo, no sé, digamos, nombre, persona. ¿No es cierto? Quiero especificar que esta variable va a guardar el nombre de una persona. Pero esto igual está mal, por si acaso. No puede haber espacios en el nombre de una variable. ¿Cómo soluciono esto? Simplemente le pongo con mayúscula la siguiente palabra. ¿Ok? Si voy a tener una variable que va a tener varias palabras, su nombre, entonces la primera con minúscula, pero las demás con mayúscula, la primera letra. ¿Ok? En este caso está bien. Otra cosa que se utiliza mucho en vez de hacer eso es barra baja persona, por si acaso. Se utiliza harto, pero como les he dicho, es mejor no poner símbolos en el nombre de una variable. ¿Ok? Es imposible hacer esto. Esto sí te da error, por si acaso. Poner un guión, eso sí te da error. Eso no se puede hacer en ningún lenguaje de programación ni en pseudocódigo. Barra baja es lo máximo que podrías hacer.
¿Ok? ¿Qué más? Ya hemos visto variables. Bueno, esto lo hemos visto desde la anterior clase en realidad. Entonces ya conocemos tres instrucciones, que en realidad son las que más vamos a utilizar. El leer, el mostrar y el asignar. ¿Ok? Después he visto que el INGE habla sobre contador y acumulador, ¿verdad? Pero un contador y un acumulador es una asignación igual. No me acuerdo dónde lo he visto. Estructuras más arriba, ¿no? Elementos básicos. Simulación de contador, por ejemplo. No, no estaba aquí. Estaba aquí. Vamos a ver. Aquí está. Este es un contador. ¿Cierto? Pero en realidad es una asignación. ¿Ok? Una asignación donde le estás asignando esta operación. Y el acumulador es lo mismo, es una asignación. Entonces, en realidad solo existen tres tipos de instrucciones. Leer, mostrar y asignación. El contador y el acumulador es un compuesto que es entre asignación y una operación aritmética. ¿Ok? Eh, ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro? Aunque sí, Dime. el ingeniero usa las palabras para y una palabra más para en Mientras. las estructuras. Sí, eso. Ah, ya. Ok. ¿Cuándo sabemos cuándo usar? Ok, vamos a hablar de eso. Bueno, en realidad, cuando utiliza para y mientras, significa que está utilizando una estructura repetitiva. ¿Ok? Una estructura repetitiva hace que un pedazo de pseudocódigo, de instrucciones, se repitan varias veces. Como nosotros hemos visto, la estructura secuencial lee de arriba abajo hasta su fin. ¿No es cierto? Las estructuras repetitivas modifican un poco esa secuencia. Lo que hacen es, supongamos que estamos en instrucción 1, leemos la 2, la 3, y de la nada vuelve al 1. 2, 3 y vuelve al 1. ¿Ok? Entonces como que rompe un poco la estructura secuencial. Las estructuras repetitivas hacen eso, repetir un pedazo de instrucciones donde se repite hasta que una condición no se cumpla. ¿Ok? Hay dos estructuras repetitivas, están el mientras y el para, como les había dicho. Pero eso hoy día no creo que lo lleguemos a ver porque esas estructuras son un poquito más eh, especiales, por así decirse. Primero tendrías que saber cómo funciona una estructura condicional, que probablemente ya sabes cómo funciona, pero lo vamos a ver. Solo que eso no lo vamos a ver hoy día porque les voy a explicar bien qué es el para y qué es el mientras y cuándo utilizarse. ¿Ok? Pero bien explicado. Solo que en esta clase no. Para entender eso, tendría que primero entender esto. ¿Ok? Eh, pero eso te puedo estar por ahora indicando, ¿no? El para y el mientras hacen que un bloque de instrucciones se repitan varias veces. Los dos hacen lo mismo, pero hay ocasiones donde solo se utiliza para y hay otros donde solo se utiliza mientras, ¿ok? Pero eso hoy día no lo vamos a ver, porque básicamente no me va a dar tiempo de explicarles o no vamos a llegar a ese tema. Pero va a haber una clase, cuando estemos viendo estructuras repetitivas, ahí les voy a explicar las dos y les voy a decir cuándo utilizar, ¿ok? De todas maneras, si aún así quieres saber ya, bueno, el Inge ya ha dejado el material, ¿no es cierto? Pero es difícil entender solo leyendo. Pero les he dejado, ¿no es cierto? A ver, ¿cuándo era? Esta vez que no pude pasar clases, les dejé esta lista de videos de mi canal, donde está todo lo que es pseudocódigo. Desde lo que estamos avanzando hoy hasta todo, hasta el final del primer parcial. Hasta estos dos últimos videos es de subprogramas, que es lo último que vamos a ver en pseudocódigo. Uno de estos videos habla de eso. Estructura repetitiva mientras y estructura repetitiva para. ¿Ok? Si quieres puedes chequearlos. De todas maneras, vamos a tener una clase hablando solo de estos dos. Pero si te quieres adelantar, los puedes chequear. Ahí están. ¿Ok? ¿Qué es un boolean? Bueno, de esto ya hemos hablado, pero lo puedo volver a explicar, no hay problema. Un boolean es el tipo de dato booleano. ¿Ok? ¿Qué es un booleano? Bueno, un booleano es un dato que te expresa afirmación o negación. Es como decir sí y no. ¿Ok? Eso es un boolean. En español es booleano. ¿Ok? Un- eh, a diferencia de los otros tipos de datos, este es el único tipo de dato que almacena dos posibles valores.
¿no es cierto? Un entero guarda los números enteros, o sea, son infinitos. Los reales también son infinitos, que eso lo guarda un tipo de dato real. Las cadenas también pueden ser infinito, porque tú puedes crear una cadena de infinitos caracteres, o de los que se te da la gana en realidad. Un booleano solo puede tener dos valores, o es verdad o es falso. Entonces existe esa representación en pseudocódigo. Tú te puedes crear una variable y decirle, ok, aquí se va a guardar verdad o falso, que estos son sus valores. Verdad en inglés es true y falso en inglés es false. Entonces, un booleano, si tú te creas una variable de tipo booleano, ahí vas a guardar o verdad o falso y nada más. No puedes guardar otra cosa, uno de esos dos valores. ¿Ok? Básicamente expresan eso, afirmación y negación. Eso es un booleano. ¿Ok? Continuaremos. Ahora vamos a entrar a la resolución de problemas en pseudocódigo, ¿ok? Ya hemos visto resolución de problemas en solo algoritmos, que básicamente eso les debería preparar un poco para pseudocódigo. Pero entiendo que a la mayoría no le ha quedado muy claro esa parte, ¿no es cierto? Aquí vamos a comenzar de nuevo. Vamos a ver de cómo se resuelve un problema, pero esta vez ya no lo vamos a hacer en algoritmo. Vamos a hacerlo directamente en pseudocódigo, ¿ok? El INGE creo que habla sobre tres cosas fundamentales para resolver problemas. Creo que es el análisis, después es hacer el algoritmo, que no me acuerdo cómo se llamaba esa parte, y luego están las pruebas, ¿no es cierto? Hacer la prueba de escritorio, ¿ok? Yo lo divido en más pasos, ¿ok? Para que sea más fácil de entender y de seguir, ¿ok? Este algoritmo no les va a dar el INGE por si acaso, es algo que yo lo he sacado por experiencia desde que sé programar, ¿ok? Es un algoritmo en lenguaje natural que ustedes van a seguir para resolver cualquier problema, ¿ok? Lo primero que ustedes tienen que hacer cuando tengan un problema que resolver con pseudocódigo en este caso, o también funciona con algoritmos que hemos visto, ¿no? Lo primero que tienen que hacer es leer y entender el problema, o lo que les está pidiendo el problema, ¿ok? Pero tienen que entenderlo por completo. Si hay algo que no entienden y quieren comenzar a resolver el problema, lo van a hacer mal. Porque por esa cosa que no entienden, entonces van a obviar cosas o no van a hacer algo que tendrían que hacer. Entonces tienen que leer el problema y entenderlo por completo. Si no lo entienden, vuélvanlo a leer. Si quieren, consulten. Si tienen alguna duda sobre a qué se refiere algo del problema. Pero tiene que estar bien entendido qué cosa tienes que resolver. Si no sabes qué resolver, no puedes resolverlo, ¿no es cierto? Entonces tienes que entender bien qué es lo que te pide el problema. ¿Ok? Normalmente, bueno, en nuestros ejercicios que hemos visto hasta ahora con el INGE, los problemas son pues cortitos. Dice genera esta serie, haz la suma de esta serie, verifica si este número es espejo, por ejemplo, ¿no es cierto? Instrucciones o, bueno, problemas que su enunciado es una, dos, tres líneas exagerando, con ejemplos incluidos, ¿no es cierto? Han habido casos, cuando todavía era presencial la materia, antes de todo esto, han habido exámenes donde el enunciado era media página, literal. Y no era, pues, no te decía, dado este número, ver si es así o si es así, o genera su secuencia. No, no, no. El problema era problemas que le podía pasar a la persona, a una persona en la vida real. Te daban un problema de la vida real y te decía al final, con un programa resuelve el problema que tiene Pepito, por ejemplo. Entonces tú tenías que leer el programa, la historia que te daba básicamente, porque era como que te estaba contando el problema que tenía tal persona. Tenías que leer, entender y recién hacer el programa que resolvía ese problema. No era tan fácil como que te decía, haz un programa para este problema, para los números espejos, o para verificar si un número es primo, ¿cierto? No, no, no. Ahí te daban un problema así y tú tenías que analizar qué hacer. Entonces, por eso este paso es muy importante, porque si tú no sabías qué te estaba pidiendo, entonces estás jodido, pues no puedes resolver el problema. Entonces, leer el problema es, creo que, el paso más importante, ¿ok? Y entenderlo, obviamente. Luego que tú ya hayas leído y entendido el problema, ya sabes qué te está pidiendo, ya sabes qué cosas se tiene, bueno, no qué cosas se tiene que hacer, sino qué cosas se tiene que resolver. Entonces tú tienes que pensar en cómo lo resolverías.
Pero no lo pienses, bueno, en primera instancia, en este paso, no pienses en variables, no pienses en imprimir, en mostrar, en secuencia de instrucciones, no, no, no. Solo pensar si tú estuvieras en esa situación, ¿ok? ¿Cómo tú lo harías para resolver ese problema? Por ejemplo, como el problema que les dio el Inge la anterior semana, creo, que me pidieron que resuelva, verificar si un número es espejo, ¿verdad? Lo primero que tienen que hacer si les dan un problema así es pensar en cómo tú como persona harías para comprobar que ese número es espejo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué harías? Bueno, para nosotros es fácil en ese caso, ¿no? Del número espejo, porque con los ojos podemos ver y listo. Entonces ya estaría resuelto. Para resolver el problema solo es ver el número y ya está. Ya sabemos, ¿no es cierto? Pero la computadora no tiene ojos. Hay que pensar en eso. Entonces hay que simular que, no sé, digamos que somos ciegos. ¿Cómo resolveríamos el problema siendo ciegos? Entonces, tendríamos que leer los números, los dígitos que tiene uno por uno y así, ¿no es cierto? ¿Cómo hemos resuelto? Les he subido el video de la resolución de ese ejercicio. Ahí les explico cómo resolver ese problema. Pero inicialmente, no digo, me voy a crear una variable y después voy a hacer esto y esto, no. Primero, comienzo a pensar cómo yo lo resolvería como una persona humana, sin pensar en términos de variables y cosas de la computadora. ¿Cómo lo resuelvo yo? ¿No es cierto? Cuando yo ya sepa cómo lo resolvería yo, ese problema, con mis propias manos, por así decirse, ahí recién tengo que ir al tercer paso, que es ordenar mis ideas. Ok, yo ya sé cómo se resuelve este problema, pero para alguien que no sabe cómo resolver este problema, como la computadora, por ejemplo, o como para cualquier persona, le tengo que dar una serie de instrucciones, ¿no es cierto? Como que decirle, ok, para resolver este problema, lo primero que tienes que hacer es esto. Luego tienes que hacer esto. Luego tienes que hacer esto. Luego tienes que hacer esto. Hay que hacer una secuencia de pasos, ¿no es cierto? A eso le voy con ordenar nuestras ideas. Básicamente hay que hacer un algoritmo en lenguaje natural. ¿Ok? Entonces, yo ya sé resolver el problema, pero para que los demás resuelvan el mismo problema, voy a hacer un algoritmo para que ellos lo lean y también puedan resolverlo. En este caso, también la computadora. Entonces voy a hacer una secuencia de pasos. ¿Qué he hecho para resolver este problema? Primero he tomado el primer dígito, he comprobado si, no sé, si es par o no es par, dependiendo de qué te pide el problema, ¿no es cierto? Pero hay que hacer paso por paso, ordenar nuestras ideas. ¿Qué he hecho primero? ¿Qué he hecho segundo? ¿Qué he hecho tercero? ¿Qué he hecho cuarto? Para ver, para ordenar esas ideas, básicamente. Porque cuando nosotros resolvemos un problema, todo está en nuestra cabeza, ¿no es cierto? Nosotros solo actuamos, ¿verdad? Pero una vez que tú ya quieres enseñar a otra persona o enseñar a la computadora a resolver un problema, eso de tu cabeza le tienes que indicar, ¿no es cierto? Ah, ok, yo primero he hecho esto, luego he hecho lo siguiente y luego he hecho esto, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer como que unas instrucciones para resolver el problema, paso por paso, hay que hacer un algoritmo, ¿ok? Pero en lenguaje natural inicialmente, en un lenguaje que tú entiendes, en tus palabras, como se te sea más cómodo, ¿ok? Y después recién, cuando tú ya tienes esa secuencia de instrucciones que tú puedas entender, recién, como ya es un algoritmo, eso significa que ya se puede pasar a pseudocódigo. ¿Ok? Porque pseudocódigo básicamente es un algoritmo traducido a un lenguaje que la computadora puede entender. ¿Ok? Entonces, tú ya teniendo esa serie de ideas ordenadas, los traduces a pseudocódigo o a un lenguaje de programación cualquiera, no siempre a pseudocódigo. Con esas instrucciones de ese algoritmo que tú ya has hecho, ya puedes pasar a pseudocódigo o a un lenguaje de programación. ¿Ok? Y ya comienzas a programar. Pero antes de comenzar a programar, ¿qué hemos hecho? Hemos pensado en cómo resolver el problema. ¿No es cierto? Entonces, antes de comenzar a programar, hay que pensar cómo resolverlo. Es esencial. Se puede programar mientras piensas en la solución. Se puede. De hecho, con la práctica eso es mejor porque ahorras. O sea, solo lees y comienzas a programar sin necesidad de estar analizando. Pero eso no es tan fácil al inicio. No es tan fácil darse cuenta cómo resolver un problema porque básicamente no estamos acostumbrados a esto. ¿Ok? Pero para pasar a pseudocódigo, entonces, ahora que nosotros estamos aprendiendo a programar, que son nuestras primeras veces programando, primero hay que analizar. Hay que decir, ok, ¿yo cómo resuelvo? Bueno, ya sé resolver, voy a ordenar mis ideas. Y una vez que ya esté ordenadas mis ideas, ya voy a poder pasar a pseudocódigo. Porque mis ideas ordenadas, en realidad van a ser un algoritmo.
Y el pseudocódigo es un algoritmo, solo que en otro lenguaje. Entonces va a ser casi fácil pasarlos. ¿Entienden? Entonces, estos 4 pasos, básicamente, bueno, faltaría un paso más que sería probar el pseudocódigo, si está bien o está mal. ¿Ok? Sería un quinto paso, pero creo que estos 4 son los esenciales para resolver el problema. El quinto paso ya te sirve para ver si has hecho bien o mal. El quinto paso es hacer la prueba de escritorio o probar tu pseudocódigo, si está dando los resultados que tú esperabas, ¿no es cierto? Si estoy viendo un pseudocódigo que verifica si un número es primo, entonces le voy a dar un número primo y me tiene que decir que es primo, ¿no es cierto? Estaría mal si me dice que no es, ¿verdad? Entonces, el quinto paso sería hacer la prueba. Pero estos pasos son los esenciales para resolver, ¿ok? Estos pasos. Y en realidad van a fijarse que yo para todas las resoluciones que voy a hacer de ahora en adelante, voy a utilizar este algoritmo, ¿ok? Aquí está. El quinto paso es hacer la prueba. ¿Ok? Pero en realidad hacer la prueba es muy distinto de la resolución de un problema. Por eso no lo considero mucho. ¿Ok? Pero ahí está por si acaso. En realidad casi siempre en las prácticas y en los exámenes el INGE te pide que hagas. ¿Ok? Por si acaso. Como les digo, el INGE en realidad lo que el INGE les ha dicho de resolución de problemas es lo mismo. El análisis para él sería como que leer, entender y pensar cómo resolver. Y ordenar tus ideas. Después está la implementación, creo que se llama, no me acuerdo bien cómo se llama esa fase, que es hacer el pseudocódigo. Diseño. ¿Perdón? Diseño. Diseño. El diseño. Entonces ahí ya estarías como que, bueno, tal vez ordenar tus ideas igual entraría en diseño entonces. Entonces, ordenar ideas y hacer el pseudocódigo entraría en diseño y creo que no, después es directamente pruebas, ¿verdad? No estoy seguro de eso. En logaritmos sí, pero ahora nos está pidiendo que inicio antes de la prueba de escritorio. Ah, ok, de eso no he escuchado. Pero básicamente una vez que tú ya tienes hecho el pseudocódigo, el paso que seguiría es hacer las pruebas, ¿verdad? Entonces ahí está, es el quinto paso. ¿Ok? Pero básicamente solo hay que seguir estos ya 5 pasos para resolver cualquier problema. Esto está un poquito más especificado en realidad que lo que Inge dice. Porque inicialmente a veces que te digan, haz el análisis, pues tú, si estás recién aprendiendo a programar, a veces como que, ¿a qué te refieres con análisis, por ejemplo? ¿No es cierto? ¿A qué te refieres con diseño? Bueno, entonces yo lo especifiqué más, ¿no es cierto? Diseño es ordenar y hacer el pseudocódigo. Análisis es leer y entender y después es empezar cómo resolverlo. ¿Ok? Como les he dicho, yo normalmente voy a seguir hasta el cuarto paso. El quinto paso lo voy a hacer, pero no siempre, por si acaso. Eso, bueno, va a ser más, si quieren, para ustedes. Bueno, como yo ya tengo más tiempo programando, bueno, ya tengo más experiencia programando, los ejercicios que vamos a hacer, algunos los pruebo y algunos no, porque yo ya sé que está bien, por el simple hecho de verlo, digamos. ¿No es cierto? Pero en su caso, como recién están aprendiendo a programar, entonces siempre tendrían que hacer la prueba para ver si han hecho bien. Y si está mal, entonces tienen que ver dónde se han equivocado o qué está haciendo mal. ¿Ok? Entonces, con eso ya terminaríamos la base de pseudocódigo y qué es la estructura secuencial. Ok, ahorita ya voy a comenzar a resolver algunos ejercicios en base al algoritmo, si se fijan, que les he dado, para que vayan viendo cómo se hace. Y hoy día vamos a ver 2 o 3 ejercicios, depende si nos da tiempo. La siguiente clase entraríamos a condicionales. Voy a intentar comunicarme con el INGE para ver cuándo va a ser su examen, y así igual yo me organizo. Si voy a tomarme más tiempo o lo voy a hacer un poquito más rápido. Pero ya veremos, eso ya les voy a decir la siguiente clase, ¿ok? Hoy día ya solo vamos a resolver ejercicios y con eso vamos a terminar, ¿ok? Un ejercicio o un tipo de ejercicio clásico es como este, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nos da un problema, ¿qué tenemos que hacer? Leer y entender. En este caso va a ser fácil leer y entender. Es un ejercicio súper corto. Dados los coeficientes de una ecuación de segundo grado, hallar las soluciones o raíces de esta ecuación. Bueno, esto es un ejercicio que hasta un chico de tercero de secundaria, segundo de secundaria lo puede resolver casi, ¿no es cierto? Es álgebra, ¿verdad? No hay mucha complejidad en entender esto. ¿Qué eran los coeficientes? Eran los números que van por delante de una variable en una ecuación algebraica, ¿verdad? Una ecuación de segundo grado es esto, ¿no es cierto?
Y nosotros tenemos que hallar las soluciones, las raíces, x1 y x2. ¿No es cierto? Una ecuación cuadrada tiene dos soluciones, ¿verdad? Ahí no hay mucha ciencia. Básicamente hay que hacer esto. Hay que enseñarle a la computadora a hacer esto. Le vamos a dar los coeficientes de una ecuación y nos tiene que devolver el resultado de esa ecuación. Nada más. Así de simple. ¿Cómo lo haríamos nosotros en la vida real? Si, digamos, en el colegio, ¿cómo lo resolvían ustedes cuando tenían una ecuación de segundo grado que resolver? Algunos utilizábamos la calculadora, que era lo más fácil, ¿no es cierto? Pero inicialmente, cuando estábamos comenzando en álgebra, no nos dejaban utilizar la calculadora y nos decían que teníamos que hacer manualmente, ¿no es cierto? Y hay varios métodos para hacer esto, ¿verdad? Pero uno de los métodos más fáciles que utilizábamos para resolver esto, que no sea la calculadora, era utilizar una fórmula, ¿verdad? Que era esta. X es igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esta era la ecuación para resolver una ecuación de segundo grado. Bueno, la forma más fácil. Solo es reemplazar y listo, ¿verdad? Entonces, le vamos a decir a la... Bueno, lo único que teníamos que hacer es, si nos van a dar los coeficientes de la ecuación, lo único que tenemos que hacer es reemplazar, ¿verdad? Por ejemplo, de esta ecuación lo único que tenemos que hacer, los coeficientes son 2, 5 y 3, ¿no es cierto? A es 2, B es 5 y C es 3, ¿verdad? Los tres son positivos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que agarrar la ecuación y utilizar, bueno, podríamos utilizar primero negativo o positivo el signo aquí, ¿no es cierto? Esto significa que tenemos que utilizar dos veces la ecuación, una vez con positivo y otra con negativo. En este caso voy a usar primero el positivo, es indiferente, ¿no es cierto? Reemplazaba y tenía el valor, el primer x1, ¿no es cierto? La primera raíz. Y luego agarraba la misma fórmula con signo negativo y para el x2 reemplazaba y resolvía y ya estaba, ¿verdad? Y así hallábamos, bueno, así resolvíamos este problema. Entonces, si se dan cuenta, hasta aquí nosotros ya hemos pensado en cómo nosotros resolvemos este problema, ¿no es cierto? Nosotros agarramos una fórmula que existe, reemplazamos los coeficientes y ya está. Tenemos los resultados, ¿verdad? Entonces, así lo resolvemos nosotros. Ya tenemos el problema resuelto. Pero nosotros necesitamos hacer un pseudocódigo que resuelva este problema, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer? Es ordenar nuestras ideas. Ya sabemos resolver el problema, pero la computadora no. Entonces, hay que decirle paso por paso qué tiene que hacer, ¿no es cierto? En realidad, a cualquier persona podríamos dar este algoritmo. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Tiene que leer los coeficientes de la ecuación, ¿verdad? Si no sabe cuáles son, entonces imposible resolver. Luego, tiene que aplicar la fórmula, esta fórmula, con el signo positivo. Luego tiene que aplicar la fórmula con el signo negativo. Y luego tiene que mostrar las raíces. Y ya está. Eso resolvería el problema. Y hemos ordenado, ¿no es cierto?, nuestras ideas. Hemos leído los coeficientes, hemos aplicado la fórmula con el signo positivo, hemos aplicado la fórmula con el signo negativo y luego hemos mostrado las raíces, ¿verdad? Y ya está el problema resuelto. Si yo le doy a la computadora o a cualquier persona esto, probablemente lo sepa, lo pueda resolver. Tal vez tenga que añadirles, tal vez esto está un poquito general, ¿no? Tal vez tendría que ser un poquito más específico. Pero por ahora esto está suficiente, yo creo, ¿cierto? Dependiendo de qué persona igual, a quién le estés diciendo que resuelva este problema, ¿ok? Pero para mí esto ya está bien. Si, por si acaso hacer este paso, ordenar las ideas, no siempre es igual para cada persona, ¿ok? Y puede que yo ahorita en este ejercicio solo necesite 4 pasos. Puede que ustedes necesiten 6 o necesiten incluso menos, tal vez. Entonces no pasa nada, no hay una forma correcta de hacer esto. Lo único importante de esto es que tú entiendas, ¿ok? Y que esté toda tu idea reflejada en esto. Y después no importa si está igual al de tu compañero o no, eso no importa. Que esté distinto no significa que esté mal. Pueden haber varias soluciones a un mismo problema, por si acaso. Pero en este caso vamos a utilizar esto, ¿no es cierto? Estos 4 pasos son suficientes. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos falta hacer? El pseudocódigo. Ya está casi todo. Solo falta como que traducir esto a pseudocódigo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Como siempre. Bueno, aquí está mal. Voy a corregir algunas cositas. Un rato. Lo que pasa es que estas diapositivas estaban hechas para otro docente, o bueno, para la auxiliatura que daba de otro docente. Entonces ese docente utilizaba distinta estructura en su pseudocódigo. Aquí sería Paul, ¿qué más está mal aquí? Esto es mostrar.
mostrar y aquí ustedes no utilizan esto. Listo. Entonces estamos en pseudocódigo, ¿verdad? Ponemos el encabezado, como siempre es lo primero que tenemos que poner. Programa, en este caso se va a llamar ecuación este pseudocódigo. Luego, como ya les indiqué, debajo del encabezado viene la declaración de variables, ¿verdad? Pero, bueno, ustedes si quieren lo pueden hacer. Justo después de crear el encabezado, pueden poner las variables, ¿ok? Pero hay un problema. Cuando ustedes están resolviendo este tipo de ejercicios, a veces, bueno, si se dan cuenta, la declaración de variables está al inicio, incluso antes de escribir las instrucciones, ¿no es cierto? No siempre, en realidad es casi probable que no sepas qué variables vas a utilizar, porque ni siquiera has comenzado a escribir las instrucciones. Entonces es probable que no sepas qué variables vas a utilizar. Entonces lo que yo hago es dejar un espacio y poner inicio. ¿Ok? Un espacio para las variables que voy a hacer las instrucciones y a medida que necesito una variable, pues la voy a poner y listo. Y al final, cuando termine de hacer las instrucciones, recién digo, ok, me he creado, aquí estoy utilizando una variable que se llama número. Entonces significa que tendría que haberme creado una variable número y aquí voy a escribir, ¿no? Int número, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces yo lo que hago normalmente es dejar un espacio para que después de que haga las instrucciones recién diga, ok, aquí tengo esta variable, esta, y comienza a crear recién. ¿Ok? Es un consejo, es más un tip personal, digamos. Si ustedes quieren y pueden poner, antes de poner la palabra inicio, las variables. ¿Ok? Pero yo lo hago así. Después de la declaración de variables, pongo la palabra inicio y comienzo a, por así decirse, traducir. ¿Ok? Primer paso, leer los coeficientes de la ecuación. ¿Cómo hago eso en pseudocódigo? Nosotros tenemos la instrucción leer, ¿cierto? Entonces vamos a leer los coeficientes. ¿Cómo? Leer A, leer B, leer C. Entonces esto al usuario le va a aparecer 3 cajas, donde va a tener que poner el primer coeficiente, el segundo y el tercero, ¿no? En este caso tendría que poner 2, 5 y 3, ¿no es cierto? Y esos números se van a guardar respectivamente a su variable. El 2 se va a guardar al A, el 5 se va a guardar al B y el 3 se va a guardar al C. Así funciona, ¿no es cierto? Esta instrucción ya lo hemos visto, ¿verdad? Entonces de esta manera vamos a poder leer los coeficientes. Ya está, el primer paso ya está hecho. Segundo paso, tengo que aplicar la fórmula con signo positivo, ¿no es cierto? Entonces me voy a crear una variable que se va a llamar x1. Por deducción podemos saber que es la primera raíz, ¿no es cierto? Porque se llama x1. Y en esa variable x1 le voy a guardar el resultado de esta fórmula. ¿Ok? Entonces, si yo tenía guardado 2 en la variable a, 5 en la variable b y 3 en la variable c, ¿qué va a pasar? Cuando yo ejecute esta instrucción, se van a reemplazar. ¿Ok? Aquí está la variable b, aquí está la variable b, aquí está la variable a, la c, la a. Entonces se van a reemplazar con el valor que tienen guardados estas variables. ¿No es cierto? Entonces se va a reemplazar, se va a calcular y el resultado de reemplazar y calcular se va a guardar en esta variable. ¿No es cierto? Que en este caso sería menos 1. Entonces en x1 se va a guardar menos 1. ¿Verdad? Pero en pseudocódigo no puedo escribir esta fórmula tal cual como yo la escribo en papel, con lápiz, ¿no es cierto? Porque así normalmente nosotros la escribimos o la representamos en una hoja con lápiz, ¿verdad? Pero como, bueno, el problema aquí es de, por ejemplo, cómo yo hago raíz cuadrada en una computadora. No existe una tecla que diga raíz cuadrada, ¿verdad? Solo tenemos las teclas de sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿verdad? No tenemos una operación, un botón que tenga el operador raíz cuadrada. Tampoco tenemos un operador que tenga la potenciación, ¿no es cierto? No tenemos un botón que refleje la fracción, aunque esto es división, ¿no es cierto? Esto lo vamos a poder reemplazar fácil con una división, ¿verdad? Que es el botón de la división sí lo tenemos. Pero no tenemos estos botones. La calculadora sí lo tiene. Las calculadoras científicas sí tienen un botón para hacer potenciación, sí tienen un botón para hacer raíz cuadrada, pero nuestro teclado de la computadora no tiene. Entonces no vamos a poder escribir esta fórmula. Entonces hay que traducirla, hay que modificarla, hay que escribir la misma fórmula, pero con lo que tenemos. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? La manera que se podría representar esta fórmula con el signo positivo sería de esta manera.
¿Ok? Y si quieren les demuestro. ¿No es cierto? Primero va el menos b y aquí está. ¿Verdad? Luego viene, vamos a utilizar con signo positivo, entonces le pongo más, ¿no es cierto? Luego viene la raíz cuadrada. Como no tenemos un botón que sea raíz cuadrada, la computadora conoce una función, se le llama, ¿ok? Es como que una instrucción que representa la raíz cuadrada, que se llama SQRT, ¿ok? Entonces hay que escribir SQRT si yo quiero hacer la raíz cuadrada de algo. Por ejemplo, si yo quiero sacar la raíz cuadrada de 16, es SQRT 16. Y el resultado va a ser 4, ¿verdad? Entonces, la computadora cuadrada, bueno, la computadora no conoce este símbolo, pero sí conoce esta función que hace lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que escribir eso, esa función. Si nosotros queremos hacer raíz cuadrada, hay que utilizar esta función que es SQRT. ¿Ok? Como les he dicho, SQRT es raíz cuadrada. ¿No es cierto? En este caso yo quiero sacar raíz cuadrada de todo esto, ¿verdad? Entonces, esa raíz tiene paréntesis, bueno, esta función tiene paréntesis, que dentro de esos paréntesis van el contenido del cual tú quieres sacar la raíz cuadrada. Entonces, en este caso tengo todo esto, ¿no es cierto? Esta comienza aquí el paréntesis y aquí termina, ¿verdad? Entonces, quiero sacar raíz cuadrada de todo esto. ¿Y qué es todo esto? Lo mismo que está aquí, solo que un poco distinto. Como les había dicho, no hay potenciación, no hay una tecla que nos permita hacer potenciación en la computadora. ¿Cómo hago b al cuadrado? B por b, ¿no es cierto? Así podría reemplazar el b al cuadrado, b por b. Menos 4 por a por c, 4 por a por c, y listo. Ahí está. De todo eso quiero sacar raíz cuadrada, ¿no es cierto? Y luego está la parte del denominador, ¿no es cierto? 2a. Pero como habíamos dicho, una fracción se representa fácil con una división, ¿no es cierto? Es lo mismo. Entonces pongo dividido entre 2 por a. Y listo. Ya estaría. Eso sería todo. Esta es la misma fórmula que está aquí, con signo positivo obviamente. Solo que esto ahora sí lo entiende la computadora y se lo puede escribir. Esto no se podía escribir, ¿no es cierto? Porque ya les he explicado, no hay estos botones. Entonces de esta manera se traduciría esta fórmula, con signo positivo. Entonces en este paso, estas variables se van a reemplazar igual, como si fuera una fórmula. Lo que está en A se va a reemplazar en A, lo que está en B se va a reemplazar en B, lo que está en C se va a reemplazar en C. Va a ser el cálculo y el resultado de ese cálculo se va a guardar en x1, que es una variable, ¿verdad? Y hasta ahí ya habríamos aplicado la primera fórmula, con signo positivo, ¿verdad? Aquí está lo que les explicaba, b al cuadrado podemos reemplazar con b por b, ¿verdad? Y ¿cuál es el siguiente paso? Aplicar la misma fórmula, solo que esta vez con el signo negativo, ¿verdad? Lo que hemos hecho aquí. Lo mismo. ¿Dónde cambia el signo? Aquí es positivo, aquí es negativo. Tal cual como la fórmula, ¿no es cierto? Pero la forma de escribirse es la misma, ¿verdad? Solo que esta vez el resultado de esta aplicación de la fórmula se va a guardar en una variable que es x2 para representar el segundo resultado, ¿verdad? Como aquí. Entonces ya tenemos el x1 y el x2. Ya está calculado, básicamente. ¿Y ahora qué se va a hacer? Mostrar las raíces, simplemente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con la instrucción mostrar. Mostrar lo que está en x1 y mostrar lo que está en x2. ¿No es cierto? Porque en la variable x1 está guardado el resultado de esta fórmula y en x2 está guardado el resultado de esta fórmula. Y listo. Ya está, eso sería todo. No hay ningún paso más que nos falta, entonces fin. Ese sería el fin del pseudocódigo. Ya estaría esto. Lo único que nos faltaría hacer, como les dije, es crear nuestras variables en el caso de que hayan dejado el espacio. ¿No es cierto? He utilizado una variable A, he utilizado una variable B, una variable C, que normalmente son reales, ¿verdad? Double. Una variable x1, una variable x2, que también el resultado de esta fórmula te va a dar un real, más que seguro. Entonces todas estas variables son reales, ¿no es cierto? Por si acaso se puede declarar así variables en una sola fila, pero obviamente todas estas variables tienen que ser del mismo tipo, por si acaso. No puede haber en una sola fila una variable que sea entera y la otra real y la otra cadena, no, eso no se puede. En vez de eso se tiene que hacer separadito, ¿no? Pero en este caso, como todas mis variables son de tipo real, entonces lo puedo hacer en una sola fila. ¿Ok? Y así resolveríamos el problema este, haciendo el pseudocódigo. Ya habríamos terminado todo y esta sería la resolución. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Se ha entendido todo?
Supongo que sí. Sí, Dime, yo tengo una duda. dime. Ese QRT es sí o sí para una raíz cuadrada, ¿verdad? Sí, no lo vamos a utilizar mucho, pero así se hace. Ok, Como, y entonces no hay una palabra clave o algo así para cúbica, no sé, sí cuarta, tal hay, vez. sí hay, pero en realidad no lo vamos a utilizar. Incluso he visto que se hace esto mucho. A ver, si yo, digamos, si quiero elevar 2 al cubo y como no tengo la tecla de potenciación, se hace esto. 2, este símbolo, cubo. Ese como techito de casa, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ese símbolo representa potenciación. En este caso, el INGE sí les permite hacer eso por si acaso. Si quieren hacer potenciación, pueden utilizar esto. Obviamente, normalmente van a ser sobre variables. Entonces, la variable A elevado a la variable B, por ejemplo. ¿No es cierto? Y de hecho aquí creo que sí, lo podríamos reemplazar por eso. Sería mejor, ¿no es cierto? Que esto sea B elevado al cuadrado, por ejemplo. ¿No? Creo que sí sería mejor. De hecho, sí lo voy a reemplazar. Solo que ahorita no... A ver, vamos a ver. Ahora que lo mencionas, sí, se puede hacer eso. Solo que al inicio, cuando la primera vez que hice esta diapositiva, no tenía ese conocimiento. Ya después me di cuenta. Entonces sí, se puede hacer esto, por si acaso. De esta manera igual se puede representar la potenciación en pseudocódigo. Y también en Visual Basic, ¿no? Vamos a ver en el segundo parcial. ¿Ok? Bueno, si no hay más preguntas, creo que había alguien más que tenía una consulta, no estoy seguro. Disculpa, sí. En la parte de diseño, a veces el Inge coloca, digamos, solo hay que colocar texto o hay que colocar las instrucciones que vamos a poner en el diseño, porque el Inge a veces coloca las instrucciones y con un, digamos, corchete, qué van a hacer, así, todo eso solo puede ser textual. Eh, bueno, en realidad, eh, el diseño, la parte del diseño, tendría que ir más acorde a ti, como les dije. Análisis, perdón. ¿Análisis? De Sí, igual el análisis. manera. Bueno, el diseño en realidad es hacer esto. En el análisis sí vi que el INGE dice, ok, vamos a utilizar un contador y dibuja, ¿no? ¿Cómo va a ser nuestro contador? C va a ser igual a C más 1, ¿no? Vamos a utilizar un acumulador que va a decir M va a ser igual a M más C, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad eso del análisis va más depende de ti. El análisis no lo tiene que entender, bueno, lo tiene que entender el INGE, pero inicialmente tú lo tienes que entender porque tú tienes que resolver el problema. El INGE solo va a ver qué es lo que has hecho para resolver el problema. ¿No es cierto? Si quieres puedes hacerlo como el INGE hace. Si quieres puedes hacerlo como yo lo hago. Pero por si acaso, bueno, no estoy seguro. Creo que he visto que en algunos ejercicios sí les piden, ¿no? Hacer análisis, luego el diseño y lo que sigue, ¿verdad? Pero por si acaso en el examen no va a haber hacer análisis, diseño y prueba de escritorio. En el examen o en las prácticas normalmente lo que he visto es, te da el problema tal cual así y te dice aquí, realiza el pseudocódigo que resuelve este problema y ya. Y a veces te dice, haz la prueba de escritorio. A veces, no siempre. Entonces, lo único que vas a tener que tú poner en el resultado de ese ejercicio es esto. El análisis les pide en estos ejercicios últimos que les ha dado para que practiquen, para que se den cuenta que previo al hacer un algoritmo o un pseudocódigo, se tiene que hacer un análisis. No se puede pasar directamente al algoritmo pseudocódigo. ¿Okay? Por eso es que sí les ha pedido en algunos ejercicios. Bueno, intuyo, ¿no? Por eso yo les pediría para eso. Pero en realidad, cuando les toca el examen, no van a tener que poner nada del análisis. Lo único que le va a importar al INGE es esto. En esto se refleja el análisis que has tenido. Aquí se refleja. Si eso está bien, significa que has analizado bien el problema. Entonces, como les digo, en el examen el INGE no les va a pedir análisis. Exagerando, prueba de escritorio les va a pedir. Pero análisis no. Entonces, el análisis, hazlo como tú
bueno, como te ayude a resolver el problema. Si quieres, hazlo como el Inge hace. Si quieres, hazlo como yo. Si quieres, solo haz esto, digamos, porque aquí he analizado el problema. Si quieres, escribir, tal cual dices aquí, estoy haciendo esto, ¿no? Pero en realidad eso va más para ti que para que lo revise el Inge. No es algo que te va a pedir en el examen, por ejemplo. En el examen, como les digo, en realidad para el examen, estos pasos, si ustedes practican, lo mejor sería que no lo hagan. El análisis ya debería estar solo en su cabeza. La secuencia de pasos también solo en su cabeza. Porque si se dan cuenta, esto es importante, sí, pero igual te toma tiempo, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes practican mucho, el análisis poco a poco ya no va a ser necesario que lo escriban. El análisis, de hecho, para un programador ya experimentado, no existe bueno, existe el análisis, pero normalmente no lo escribe ni nada, todo está en su cabeza. Esta secuencia de pasos también. Lo que haría, por ejemplo, a mí, si me dieran un ejercicio y yo que ya tengo experiencia, lo que es leer, haría leer y comenzar a programar. Comienzo a hacer pseudocódigo porque en realidad eso es lo que importa, ¿verdad? Este análisis está en mi cabeza, ¿ok? Pero yo sé que cuando a mí también me ha pasado que cuando estamos aprendiendo a programar no es tan fácil porque, como les digo, no estamos acostumbrados tanto a eso, a analizar problemas y como que crear mi propio algoritmo para resolver un problema. No estamos acostumbrados. Normalmente estamos acostumbrados a que un profesor nos digan, los profesores, utilizas esta fórmula para tal situación. Entonces en el examen casi te lo dibujan, te lo dejan hechito. Lo único que tú tienes que hacer es agarrar los valores, reemplazar la fórmula y ya está. A eso sí estamos muy acostumbrados por el colegio, pero a este tipo de cosas no. No, por ejemplo, en las Olimpiadas de Matemáticas, Química, Física, no sé si alguno de ustedes ha ido, pero ahí no es, bueno, si han ido, los problemas que te dan ahí no es tan fácil como un examen de matemáticas. Ahí te piden o te dan problemas de la vida real que tú tienes que resolver en base a todo tu conocimiento que tienes. Y en esos casos se hace algo similar. Haces un análisis y luego haces el diseño de la resolución y ya está. ¿Ok? Entonces, al inicio, cuando estamos aprendiendo a programar, sí es importante en hacer esto en un papelito, agarrar y decir, ok, yo resuelvo así, ordenar mis ideas y recién con esto ya es mucho más fácil pasar al pseudocódigo, ¿no? Pero cuando ustedes ya tengan más práctica, lo ideal sería que directamente comiencen a hacer el pseudocódigo. Cosa de que en el examen no pierdan tiempo, porque el examen, la mayoría se queda sin tiempo por si acaso. No da tiempo para resolver los ejercicios que te da. Te da 2, 3 ejercicios, pero la resolución es la cosa. A veces no da tiempo. Entonces, no te preocupes mucho por el análisis. Hazlo o como el Inge hace, o como yo lo hago, o como tú quieras en realidad. Algunas veces en algunas prácticas igual he visto que algunos estudiantes hacen como quieren. O sea, la cosa es que entiendan lo que están resolviendo y que les ayude a resolver el problema. ¿Ok? Pero si quieres, haz más como el Inge. Creo que el Inge agarra así, ¿no es cierto? Dice, ok, yo utilizo un contador, vamos a utilizar una estructura condicional, hace un pequeño análisis, tal cual. ¿Ok? Pero no te preocupes mucho por eso. Para el examen no vas a poner análisis en el examen, por si acaso. Directamente pseudocódigo. ¿Ok? A ver, ¿qué hora es? Hijas de... Se nos pasó. Tengo 3 minutos. Tengo 2 ejercicios más. Es este, que si quieren, bueno, este es el problema, ¿no? Dadas las posiciones de las esquinas de un rectángulo, hallar el área del rectángulo. Son coordenadas, ¿ok? Resuelvo este ejercicio aquí tal cual como paso por paso, explicadito todo, y después paso a pseudocódigo, ¿ok? Eso es lo que tenía planeado hacer, no está muy difícil. Bueno, solo tenía este ejercicio más que me falta, que no vamos a llegar a hacer. De todas maneras, como ya les he mostrado, aquí, en la lista de videos que les pasé, todo lo que he hablado hoy día, aquí está por si acaso. ¿Ok? Estructura de pseudocódigo, variables tipos de datos, instrucciones y sentencias, o sentencias, es lo mismo, y la estructura secuencial, que es hasta donde hemos visto hoy día.
¿Ok? En este video resuelvo estos dos ejercicios, el que acabo de leer y este que no me ha dado tiempo de resolver. ¿Ok? Entonces, igual no está muy complicado. Si quieren, intenten resolverlo solos. O si quieren, pueden verlo. Igual como lo resuelto, no hay problema. Está aquí en este video por si acaso. ¿Ok? Por el hecho de que no hay tiempo, no lo estoy haciendo. Pero está igual. Utilizo la misma diapositiva. Donde cambio es aquí, por si acaso. Esto creo que está diferente un poco. Creo que, como les dije... Hola, ¿qué tal? Vamos a ver. Leer explicaríamos cuadrado con raíz, base por altura. Si se fijan, no utilizo la palabra programa, por ejemplo. Utilizo algoritmo, pero es lo mismo. Solo que cambia de palabra. ¿Ok? Después las instrucciones, estas sí las tienen que entender. Esta es la instrucción leer, instrucción asignación. El mostrar, creo que aquí no utilizo mostrar, en vez de mostrar utilizo Y por imprimir, último hemos terminado pero es el lo algoritmo. mismo, por si acaso. Y al final, en vez de poner fin, Ponemos pongo fin fin algoritmo. algoritmo. Y la declaración de Y variables no es se un poco olviden nunca, distinta. aquí las ¿Ok? Pongo var, el nombre de las variables, y 2 puntos, y el tipo de dato que son estas variables. Pero, no es, a ver, lo distinto sería que esto sería así, es lo único que cambia. ¿Ok? Lo que pasa es como les he dicho, yo también soy auxiliar del otro grupo de computación, de la ListenID. Y la ListenID hace un poco diferente el pseudocódigo, pero la idea es la misma. Utiliza la instrucción leer, utiliza la instrucción asignar, utiliza la instrucción imprimir. Lo que más cambia es en cómo declara ella las variables. Ella declara así y el ingeustaris declara así, pero es lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo. X1 y 1. Solo que ustedes no han avanzado esta palabra var. Y el tipo de dato aquí ella lo escribe en español y el INGE lo escribe en inglés, nada más. Y ella lo hace al final de los nombres de las variables y el INGE lo hace al inicio. ¿Ok? Pero después se debería entender. O sea, solo cambia la declaración de variables, que eso es algo fácil. Ustedes solos podrían hacerlo sin necesidad de ver esto. Esto es lo mismo. O sea, utiliza las mismas instrucciones que el INGE por si acaso. ¿Ok? Entonces lo pueden chequear para ver cómo he resuelto este ejercicio del área del cuadrado. Y la siguiente clase ya nos tocaría las condicionales, ¿cierto? De las que les hablé. Ya veré si veo todas las condicionales en una misma clase o en 2 clases llevo todo. Después estaría las estructuras repetitivas. Aquí hablo del mientras. Después está el para. Y también hago una comparación entre los dos cuando utilizo. Eso igual está aquí por si acaso. Si se quieren adelantar pueden verlo. Pero con ese detalle, ¿no? Estoy utilizando la forma que hace la ListenID por si acaso, no el ingeustaris. Pero no cambia casi nada. No debería ser un problema. ¿Ok? Eso sería todo por hoy, muchachos. ¿Alguna consulta, duda antes de que me vaya?